¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos en nuestro bloque Verdadera Justicia, una vez más en TV8, junto a ustedes, en el aniversario de Lo Hermida, ¿cierto? ¿Cómo está María Cecilia? El aniversario de Lo Hermida, con harta actividad, más tarde también con un show en vivo, así que esperamos que usted se acerque más tarde a ver todo este show que se ha preparado especialmente para todos los vecinos. Sí, tenemos un tema muy recurrente para tratar hoy día, ¿ya? Que es un tema que ha estado en todos los noticieros, las redes sociales, etcétera, etcétera, y no podemos eludirlo. Pero antes de eso, quisiéramos comentar muy brevemente algo que no podemos dejar sin comentar. Para eso vamos a mencionar un video, o sea, les vamos a mostrar un muy breve video y luego vamos a comentarlo. Ahí va el video entonces. Nació en Tarija el 2 de octubre de 1907. Nacionalizó las minas de estaño, impulsó una reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos y estableció el sufragio universal. Tenía el apoyo de campesinos y mineros, en su mayoría indígenas, y se supuestas acciones militares entre Chile y Estados Unidos en la región de Antofagasta. Y así nuestro buen amigo Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, condenó estas supuestas acciones, calificándolas como amenazas imperialistas contra la paz regional. Vamos a leer un tuit que envió don Evo Morales. Denunciamos ejercicios militares entre Chile y Estados Unidos en la región de Antofagasta como amenaza imperialista contra la paz regional. Tropas de Estados Unidos en América Latina no garantizan dignidad ni soberanía. Vivimos en tiempos de liberación de los pueblos y no de subordinación a imperios. Y así, bueno, las declaraciones del presidente boliviano no pasaron desapercibidas en Chile y recibió la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien señaló que no debe ponerse nervioso por los ejercicios militares de Chile. Bueno, y aquí viene la genial e inteligente respuesta de Roberto Ampuero, quien dice: no debe ponerse nervioso por el ejercicio militar de Chile, sino que por la promesa que hizo a su pueblo, que con la demanda en La Haya, Antofagasta será boliviana y banderas bolivianas flamearán en nuestro Pacífico. Su pueblo lo juzgará por promesas hechas y no cumplidas. Con mucha astucia la respuesta de Roberto Ampuero, y esperemos alguna otra autoridad chilena que le pare un poco el carro a Evo Morales, que anda muy rápido en ese tren que conduce. Muchas gracias a todos por ver el video y hasta la próxima. Bueno. Con respecto a eso, la verdad es que sabemos que Evo Morales tiene razones para estar preocupado. Estados Unidos, Donald Trump y los miembros de su gabinete han estado hace rato ya comenzando a mencionar a Bolivia como un país donde no existe democracia, como un gobierno totalitario, y sabemos, todos nosotros lo hemos visto muchas veces, que cuando Estados Unidos empieza a hacer este tipo de comentarios acerca de un país y de su gobierno, es porque tiene interés en interferir o ingresar de manera violenta, como lo ha hecho muchas veces, ejemplo Irak, Libia, por poner un par de casos. Y sabemos que son los únicos países que en este momento, junto con Venezuela, se oponen al neoliberalismo. Ahora, es cierto que los ejercicios que se hicieron en el norte son ejercicios que se hacen hace décadas. Los años pares se hacen en Chile, los años impares en Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas siempre lo han hecho. Pero específicamente esta vez se hicieron en el norte, pero muy cerca de la frontera de Bolivia. Por eso la preocupación de Evo Morales. Claro, y sabemos que Evo Morales a veces explota para fines políticos en forma interna todos los problemas que tiene con Chile, ¿ya? Pero en esta oportunidad le damos algo de crédito a sus aprehensiones, sí, porque resulta que esto se enmarca en la política del imperio, que ya la estamos viendo en Argentina, ¿cierto? Correcto, sí, en forma ya en forma absolutamente notoria, porque ya las Fuerzas Armadas norteamericanas están en Argentina. Correcto. Y las bases militares están tanto en el norte como en el sur. Y sí, aquí pusieron en el primer gobierno de Piñera una base en Concón, con un disfraz, le pusieron un nombre bien bonito, sí,
Pero a mí no me extrañaría, Correcto. a nosotros no nos extrañaría que esto formara parte de la manera de rodear a Bolivia, de amenazar a Bolivia, así como tienen amenazado a Venezuela con 8 bases militares en la frontera con Colombia. Entonces, hay que tener ojo con esto. Es muy delicado y forma parte de la estrategia del imperio, que es nefasta, de apoderarse de toda Sudamérica. Sí, correcto. Por eso yo partí diciendo que son aceptables el temor que tiene Bolivia por todos los comentarios que han venido haciéndose las últimas semanas con respecto al tipo de gobierno que hay en Bolivia. Así que bueno, esperemos que no sea así, pero lamentablemente con Sebastián Piñera como presidente ya tuvimos una primera base militar que, ojo, nadie se opuso, ni oposición ni gobierno en esa época, porque Piñera era gobierno de la derecha, pero la oposición tampoco se opuso. Y lamentablemente para que haya dentro de tu territorio, dentro del territorio chileno, tiene que haber una autorización del Congreso. Supongo yo, no tengo certeza, pero yo supongo que tiene que ser así. Sin embargo, se hizo esta base y nadie dijo nada, ni oposición, ni izquierda, ni centro derecha, ni centro izquierda, nadie dijo nada. No me extrañaría que ahora colocaran una precisamente cerca de la frontera de Bolivia. Así que hay que estar atentos a eso, a ver qué es lo que pasa. Bueno, claro, y evidentemente ellos obedecen al suprapoder que está por sobre el gobierno y por sobre la oposición, que es el poder del imperio, ¿cierto? Sí, bueno, de eso. Vamos con el tema. Bueno, vamos semana, a ir con un tema, lamentablemente no es un bonito tema, pero para aclarar un poquitito muchas dudas. Partimos por recordar los hechos. Este 22 de agosto y el 23 de agosto se produjeron en Quinteros una nube tóxica, que es Quinteros, Puchuncaví y otros sectores. Productos de las empresas que allí funcionan, la gran mayoría, empresas todas contaminantes, y que han hecho de Quintero, Puchuncaví y sus alrededores una zona de sacrificio, como se le llama. Lamentablemente en Chile hay demasiadas zonas de sacrificio, ¿ya? Esto ocurre el 24 de agosto y en el noticiario aparece Daniel Matamala diciendo que Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, se refiere y se muestra muy preocupado con la contaminación que ocurrió en estos sectores, pero él dice que son palabras de buena crianza de un presidente que debe demostrar prudencia, pero que lamentablemente en esencia él es un empresario y neoliberal, y por lo tanto para él su finalidad es conseguir dinero, más dinero, y que las empresas sean más ricas. Luego, las declaraciones del presidente son las siguientes, comillas, dice: estoy muy informado, muy preocupado y muy ocupado de lo que está pasando en Quintero. El martes se produjo una emanación de gases desconocidos hasta ahora. Es posible que esta tarde sepamos quiénes fueron los responsables de la emisión de esos gases y probablemente es óxido de azufre, y que significó que 71 niños sufrieran náuseas, mareos e intoxicaciones. Al final, como medida, cierran los colegios, situación de parche que no soluciona nada, porque lamentablemente el cerrar los colegios implica un problema para los padres que no tienen dónde dejar los niños, que tienen que faltar a sus trabajos, porque con quién dejan los niños. Y esto es el comentario de Daniel Matamala, es el mundo al revés. Niños intoxicados en un hospital y la reacción del gobierno es suspender indefinidamente las clases mientras se investiga, pero a las empresas no se las cierra. Eso es un poco cómo funciona este gobierno. Eso es importante que la gente lo tenga claro. La primera reacción que tienen es una solución de parche, pero una solución de parche absurda, que no tiene ninguna sensibilidad social, pero no, la más mínima, porque no tienen idea qué es lo que pasa cuando un niño no va a clase, qué pasa en ese hogar, esos hogares, digamos, con quién quedan los niños. Entonces produce un trastorno completo del sistema de circunstancias. Correcto. Y las empresas siguen funcionando y sí, no se les dice nada, sí, no se hace nada.
Entonces, esa manera, esa falta de sensibilidad caracteriza a este gobierno, porque para ellos la productividad es lo único importante. Correcto. Que las empresas funcionen. Sí, correcto. Bueno, ese mismo día 24 tuvimos en los noticiarios, específicamente a un medio CNN y que salió en otras partes, a una chiquita que se llama Francisca Encina y que hizo declaraciones con respecto a sus compañeros que estaban en el colegio, que los tuvieron que evacuar porque el aire es cochino, palabras de ella, porque no saben expresar que son gases tóxicos ni nada de eso, porque debe haber tenido entre 8 y 10 años. Y ella lo último que dice, y que cierra su comentario diciendo: tengan conciencia de nosotros, somos el futuro. Cosa que el gobierno no ha tomado conciencia de aquello. Bueno, luego de hecho, la ministra, el mismo día 24, la ministra del Medio Ambiente, decreta la suspensión de las faenas contaminantes de ENAP en Quintero. Ella, simple y sencillamente acusa a ENAP y a Codelco, Ventana, ¿no es cierto? Y dice que podrían ser las empresas las cuales son causantes de esta contaminación. Y habla de podría, y habla de que pueden ser las empresas. Todo esto sin una investigación, porque no hay investigación hasta ese momento. ¿Ya? Se acusa a Codelco, se acusa a ENAP, se decreta el cierre de lo que estaban haciendo, que era la limpieza de 12 estanques, ¿no es cierto? Y luego de eso se produce el día 25, en Valparaíso, el senador Francisco Chaguán presenta un recurso de protección para salvaguardar el derecho de los residentes de Quintero y Punchuncaví de vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahora, el representante de Renovación Nacional, y yo recalco que es de Renovación Nacional porque es parte del gobierno, ¿no es cierto?, señala que la contaminación ambiental que ocurrió en la zona a raíz de 2 eventos distintos, consecutivos y a su juicio por la actividad de industrias como ENAP y Codelco. Otra vez, otro miembro que es parte del gobierno, es de Renovación Nacional, vuelve a atacar a 2 empresas que son empresas públicas, ¿correcto? Exigió investigar y un montón de cosas. La empresa ENAP, a través de Edmundo Piriano, gerente de la refinería Aconcagua, hace una declaración pública donde lamenta, por supuesto, la situación, pero hay puntos importantes donde dice, textual de la declaración: frente a la presunción de la Superintendencia del Medio Ambiente en relación con la limpieza de 2 estanques del terminal marítimo como posible causante de la emergencia, hemos acatado sus medidas y suspendimos ese proceso de manera inmediata. Nos parece insuficiente basar toda la responsabilidad de los eventos ocurridos en Quinteros en una presunción respecto de un proceso de limpieza de algunos estanques en el terminal marítimo. Más adelante, él mismo declara que en relación a los gases causantes de la emergencia, no contamos con antecedentes que nos permitan concluir que ENAP es responsable de los lamentables sucesos. Sin embargo, han tomado todas las medidas y además ellos contratan a una entidad técnica independiente que realiza y toma muestras del aire, estamos hablando dentro de la semana cuando estaba el fenómeno, ¿no es cierto?, para determinar cuáles son los gases y si efectivamente ellos son los culpables. Ahora, que ellos quieren aportar con esta investigación independiente de una entidad independiente para esclarecer esto y limpiar de alguna manera el nombre de la empresa. Reiteramos, dice, que las actividades rutinarias del terminal de Quintero son el almacenamiento y descarga de crudo, por lo tanto eso no produce gases.
¿no es cierto? Y por otro lado, él dice, además, los 3 compuestos que habrían afectado a la comunidad son isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo. No se almacenan, no se producen y no se utilizan en las instalaciones de ENAP en Quintero. Además, la empresa se reserva el derecho de querellarse en contra de aquellos que la acusaron sin tener ninguna prueba, porque está en su derecho. Sí. Bueno, luego Piñera dice, sale en televisión, dice que va a buscar responsables para ver quién y para sancionar, y vuelve a nombrar a ENAP otra vez sin ningún dato que confirme que efectivamente ENAP fue. Ni Codelco tampoco. ¿Ya? Ahora, luego de eso aparece, lamentablemente, aparecen informaciones que nos dicen que aquí hay un conflicto de intereses, se llama. El Fortín Mapocho publica que la verdadera culpable de las contaminaciones es la empresa Oxiquim. Dicha planta sí produce algunos de los tóxicos que afectaron a la salud de la población en Quintero. Ahora bien, quien preside el directorio de la empresa es Fernando Barros, abogado de Sebastián Piñera y de la familia Pinochet, quien además fue socio por 17 años del esposo de la ministra Schmidt, Gonzalo Molina. De la ministra del Medio Ambiente, ¿cierto? Correcto, de la Carolina Schmidt, que es ministra del Medio Ambiente actualmente en el gobierno de Piñera. Entonces, existe el Ministerio de Defensa, quiere esclarecer el tema de la concesión marítima, porque ellos son los responsables, y la empresa Oxiquim se les había revocado la concesión. No obstante, presentaron un recurso y que se espera de ser acogido, según una fuente interna del Ilustrado de Noticias. Ahora, todo esto en el marco de vínculos familiares, de amistades y otro tipo de vínculos que tiene no solo el presidente, sino que todos los miembros del gobierno de Sebastián Piñera. Aquí hay que recordar que Piñera en campaña, él dijo que el nepotismo, que no, que las carreras públicas tenían que ser por concurso, y sin embargo tenemos pruebas que existen un alto porcentaje de familiares, primos, cuñados, yernas, hijos, que están todos metidos en el gobierno, ¿ya? Entonces tenemos problemas ahí graves de que la gente no está con concurso ni nada parecido. Ahora, el presidente decide visitar la zona. Y por supuesto, la gente enojada, furiosa, lo tratan de todo. ¿Te parece que para graficar un poco lo que todos veamos este video? Veamos ese video, me parece muy bien. Vamos con el video entonces. Pero usted no, dice que nosotros lo de nosotros es 3. Estamos trabajando, esa es la respuesta a parche que nos dan todos los días. Una escena que retrata la realidad con la cual deben enfrentarse día a día los residentes de Quintero cuando se produce un episodio de contaminación. Desesperación, descontento y preocupación, ingredientes que hicieron sonar las alarmas no solo de la comuna, sino también del país. Suenan las sirenas, son pasadas de las 10 de la mañana en la comuna y del Liceo Politécnico una gran cantidad de estudiantes son trasladados desde el establecimiento hacia el hospital. Vómitos, mareos, picazón de ojos y desmayos, síntomas de una intoxicación que dejaba en evidencia la alarmante situación misma que luego se replicó en otros colegios de la zona. Yo en la mañana cuando salí me dio picazón y de ahí empecé con el dolor de cabeza, pero solo eso. Creo que me los ojos igual, sí, mucho los ojos, y yo como que me dieron ganas de vomitar, pero no lo hice. Salimos a recreo y el olor estaba ahí impregnado y todos pensábamos que qué onda, pues. Y nosotros hacíamos, porque era un olor súper fuerte y extraño. Entonces, y después del recreo ya empezaron a todos a desmayarse, a vomitar, algunos se sentían mal.
Tóxico, total. Un olor cuando dice tóxico, así. ¿Habrán reventado algo ahí? Quizá uno lo olía y sabía que era algo malo. No era un olor normal. Y es que el olor se empezó a sentir desde temprano, concentrándose en el perímetro que circunda la Feria Libre de Quintero y el Liceo Politécnico de la comuna. ¿Tienen un fuerte olor acá en la mañana? Sí, un olor raro. Si me puede comentar un poco más, ¿a qué hora más o menos fue eso? Fue como a las 8. Ya. Sí. ¿Y de dónde empezó a salir? No sé, yo trabajo en la feria. ¿Y en la feria ya se decía que...? Sí, como olor, esto a la larga se convierte como un olor así como tipo gas descompuesto, y ese es el olor que estamos sintiendo todos los días. ¿Y eso está acompañado de síntomas? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo con dolor de cabeza terrible como mucha gente. Sin embargo, este sector no fue el único afectado por esta emanación tóxica, ya que en paralelo se producía la evacuación de al menos 4 colegios, siendo trasladados por intoxicación al menos 50 estudiantes de los establecimientos Santa Filomena y el Liceo Politécnico de Quintero. Tenemos el caso de varios establecimientos educacionales donde principalmente niños y niñas resultaron intoxicadas por una nube tóxica de fuentes desconocidas, donde la Seremi de Salud está haciendo la investigación e inspeccionando cada una de las empresas del perímetro para determinar la fuente y también establecer las sanciones que sean necesarias. Respecto a los síntomas que se han presentado, en náuseas, vómito, también se ha presentado taquicardia. Situación crítica que prendió la alerta del Gabinete de Medio Ambiente. La ministra María Carolina Smith llegó hasta el hospital de la comuna para conocer el estado actual de los menores. Sin referirse a los hechos o dar información ante esta situación, fueron las Seremi de Educación, Medio Ambiente y la gobernadora de Valparaíso quienes entregaron las medidas al respecto. Hoy en la tarde se va a venir a medir, son instrumentos especiales, tiene que venir un especialista de olores que viene de la capital, viene de Santiago. Esperamos a la brevedad, apenas tengamos los resultados, les vamos a estar informando. Nosotros fuimos informados por el Departamento de Educación Municipal de una situación especial de olores, ¿verdad? Y donde los niños estaban teniendo algunos síntomas, náuseas, vómitos. En razón de esto, ¿verdad? Estamos recomendando la suspensión de clases por el día de hoy. Nube tóxica que deja sin clase durante 24 horas a los alumnos de la comuna y que dispone desde la Gobernación de Valparaíso todo el respaldo hacia la familia de los afectados para averiguar las causas de este hecho. Acá lo importante es verificar el estado de salud de los niños. Todas las acciones que hice en relación con el medio ambiente, sus causas van a estar en competencia de la Seremi Medio Ambiente y toda la información en materia de educación se las acaba de dar la Seremi Educación. Acá lo importante y el llamado que hacemos es que la prioridad es todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y por supuesto nuestros niños. Pese a que no se ha podido dar con la causa y con la fuente de emanación de gas, en especial porque los equipos de monitoreo bomberil están calibrados para detectar gas licuado domiciliario, el director del Liceo Politécnico de Quintero descartó que esto haya ocurrido como una responsabilidad del establecimiento. Nosotros descartamos absolutamente cualquier tipo de responsabilidad del establecimiento en esto, digamos, porque primero también ocurrió en otros establecimientos, también es evidente que el tipo de contaminación, no estamos hablando de una fuga de gas, que es básicamente lo único que nosotros tenemos, que es el gas licuado, digamos. El representante del Liceo Politécnico de Quintero fue enfático en señalar que de no haber medidas pertinentes o seguir teniendo clases bajo ese ambiente, iniciarán medidas de movilización, pues no es primera vez que se sienten malestares ambientales. Si mañana la Seremi de Educación nos viene a imponer clases, nosotros nos tomaremos el liceo, definitivamente, porque esto no puede ser posible. ¿Ustedes habían tenido un episodio así antes en el colegio? No tan grave. No tan grave. ¿A qué sentido te refieres? Lo normal, picazón en los ojos, en la nariz, pero no tan grave como hoy día, llegar al punto de vomitar o desmayarse. Desde la bancada política, los diputados Camila Flores y Diego Ibáñez catalogaron de inaceptable esta situación, llamando al Estado a hacerse cargo para que episodios como estos no vuelvan a ocurrir en la comuna. Yo entiendo a los estudiantes, y no solo los estudiantes, a sus padres, a sus abuelos, que por décadas han tenido que ver cómo sufren y cómo se mueren por este grave daño medioambiental. Y que nosotros le solicitamos ayer a la ministra que hay que golpear la mesa y que necesitamos acciones concretas, pero acciones fuertes. Aquí hay responsables respecto a esta situación, son responsables políticos, administrativos, que no han estado a la altura de la demanda de la ciudadanía. Esta semana
se conforma la comisión investigadora. Dentro de las próximas semanas tendremos nuestra primera sesión. Si bien esta no es la primera vez que ocurre un episodio como este en la comuna, sí ha sido una ocasión en donde una nube tóxica dejó a un gran número de personas afectadas, alrededor de 60 distribuidas principalmente en la parte baja de Quintero. El principal foco va en dar acciones efectivas para dar una solución a las y los habitantes de la comuna para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, como habíamos comentado, esto ocurrió toda la semana pasada. Ahora bien, habíamos hablado de que apresuradamente, no solamente el gobierno, la ministra del Medio Ambiente, senadores, un senador de RN, ponen incluso demandas para saber quién es los responsables, acusan a ENAP, a Codelco sin ninguna prueba. Y bueno, buscando, empezamos a encontrar información y efectivamente más tarde nos pudimos dar cuenta de que y comprender por qué razón tan apresuradamente el gobierno en general acusó a ENAP y a Codelco, porque detrás de esto hay... María Cecilia, eso es la médula muy importante. Eso es muy importante que tú tienes ahí, pero quiero mostrarte un video de 1 minuto donde sale para que nuestros telespectadores, que a lo mejor piensan que esto puede ser una exageración, dice: extraño polvo aparece en las calles y colegios y todo, y hay imágenes que son muy impactantes. Es muy breve. Vamos con el video. Ahí tenemos imágenes que son bastante elocuentes, no vale la pena seguir con el video, pero creo que eso da cuenta de la gravedad del problema. ¿No es así, María Cecilia? Sí, correcto. Ahí estamos. Bueno, tal como yo estaba comentando, las evidencias son claras, ¿no es cierto? El presidente dice que va a buscar a los responsables, dice que va a buscar entre las empresas quiénes son, pero ellos solamente nombran a ENAP y a Codelco. Ninguna de las otras empresas que hay allí, que son todas contaminantes efectivamente, ninguna de ellas fue nombrada. Bueno, como yo decía, o había comenzado a decir, más tarde pudimos darnos cuenta y comprender por qué tan apresuradamente acusaron a ENAP y a Codelco. Resulta que detrás de todo esto había un conflicto de intereses que involucraba no solamente al presidente Piñera, sino que además a la ministra de Medio Ambiente. El Fortín Mapocho publica que la verdadera culpable de las contaminaciones es la empresa Oxiquim. Dicha planta produce algunos de los tóxicos que habíamos mencionado. Y quien preside es Fernando Barros, que es abogado de la familia Pinochet, de Sebastián Piñera, que lo ayudó a comprar empresas zombies para no pagar impuestos, las platas en las platas, estas empresas quebradas para llevárselas a paraísos fiscales y bajar la cantidad de utilidades que tenía, ¿no es cierto? Que de hecho por esas empresas él tuvo que pagar más de 200 millones de pesos en impuestos al Servicio de Impuestos Internos. Y además existe esta relación del esposo de la ministra, Gonzalo Molina, con Fernando Barro.
Ahora, a pesar todo esto en el marco del vínculo de familiares y amigos que hay dentro del gobierno, ¿ya? Y sin embargo, a pesar de eso, la ministra hasta el momento sigue en el cargo con un silencio absoluto del presidente. Ahora, cuando fue Sebastián Piñera a Quintero, la gente lo recibió con insultos de todo tipo, porque yo me pongo en el lugar de esa gente con los niños en hospitales, y ojo, aquí estamos hablando de daños ahora, no daños de aquí a 10 años o 5 años. Hay niños que tienen problemas para caminar después de esta contaminación. Entonces no es que vayan a tener problemas en 10 años, ahora tienen problemas graves por la contaminación que sufrieron. A él se lo llamó asesino, entre las tantas cosas que se le dijo. Y alguien puede pensar que eso es muy grave. Y que, si bien es cierto es el presidente, ¿por qué llamarle asesino? Pero hay una razón. La contaminación en esa zona y en otras del país ha sido una desgracia, a lo menos por los últimos 30 años. Sin embargo, se agravó a partir del año 2014. Corría el año 2013, primer gobierno del presidente de derecha, Sebastián Piñera, cuando se produjo un lobby enorme empresarial, se generó un cambio en el modelo de medición de la contaminación que recién comienza hoy a sentirse. A esa fecha regía en nuestro país el decreto número 59 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regulaba la cantidad primaria de material particulado respirable. En silencio y tratándose de una norma que no requería pasar por el Congreso, con las firmas de Sebastián Piñera como presidente, María Ignacia Benítez Pereira como ministra del Medio Ambiente, Cristian Larroulet como ministro secretario de general de la Presidencia y Jaime Mañalich como ministro de Salud, se dictó el decreto 20 con fecha 3 de junio del 2013 y que entraría a regir el 1 de enero del 2014, o sea, justo a final del término de su mandato, porque ya estaba electa a esas alturas, el 1 de enero ya estaba electa Michelle Bachelet para su segundo mandato. Esta mencionada norma vino a modificar la que ya existía y los índices aplicables, aumentando de manera peligrosa el límite del material particulado, por la vía de permitir, por un lado, rebajar las exigencias a las grandes empresas y por otro lado permitió la instalación de más industrias en la zona que hoy se considera ya absolutamente saturada de contaminación y que son Quinteros y Punchuncaví. La norma que comenzó a regir el 2014 fue la respuesta del gobierno de Piñera ante la presión de empresarios que se veían afectados en sus intereses producto de las constantes sentencias en tribunales ambientales que les obligaban incluso a compensar daños ocasionados a la población. Así como aconteció, por ejemplo, en Puchuncaví o en Coronel con la paralización de la central de Bocamina. El mencionado decreto afectó en particular dos modelos que se utilizaban para medir la contaminación atmosférica en ese entonces. El primero era una norma diaria que medía los niveles de contaminación y que era la que favorecía que se pudiera decretar alertas, preemergencias y emergencias ambientales en el momento, porque era diario, ¿ya? Y la segunda era una implementación o evaluación que se hacía anualmente y medía los niveles de contaminación. La nueva norma solo dejó la medición anual vigente y eliminó la diaria para evitar estas denuncias ante tribunales ambientales de todas las empresas que allí funcionan. Además de permitir el aumento de hasta un 300% de niveles particulados y el número de empresas en el sector, porque además con menos
estándar, ¿no es cierto?, más empresas. Y el desastre comienza a verse hoy, como el de la semana pasada, que vimos lo que pasó con estos niños y todo lo demás. Ahora, ambientalistas de la época le advirtieron a Sebastián Piñera y al gobierno en general que esto iba a traer consecuencias a posterior. Y que obviamente esto no mejoraba en ningún minuto la calidad de vida. Y hay que recordar que la Constitución, una de las cosas que nos dice que tenemos derecho a vivir en un lugar y en un ambiente libre de contaminación. Un detalle muy importante. Esa gente estaba antes de las industrias. Correcto. Salvo por supuesto, esa gente estaba antes. Sí, ¿ya? antes. Que es muy importante. No es que la gente se haya ido cuando estaban las industrias ahí a vivir ahí al lado. Llegaron después, absolutamente llegaron después. Bueno, la ONG Oceana, ¿ya?, aclaró en esa época que era una reforma nefasta, que triplicaba el límite autorizado para contaminar, y si comunidades como Ventanas o Huasco tenían un máximo determinado, esto se aumenta 3 veces. O sea, aquí en vez de ayudaron a las empresas para que no tuvieran que pagar, ni tuvieran que tener juicios ambientales que se hacía con las mediciones diarias, porque se podían colocar preemergencias, emergencias, alertas, y se sancionaba a la empresa correspondiente. ¿Qué es lo que hace Piñera? Cambia este decreto y aumenta el material particulado. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la gente de Quinteros y Punchuncaví lo llama a él asesino. Porque a él le dijeron que esto iba a ocurrir. Que esto que pasó la semana pasada, aquí en Quinteros y en Punchuncaví, le dijeron que iba a pasar. Que no podía ser sano que aumentara 300% el material particulado. Él sabía lo que estaba haciendo, pero se dio a las presiones de sus coterráneos, otros empresarios. Y por supuesto benefició a otros empresarios. Esa es la razón por la cual a él lo llamaron asesino, porque él sabía lo que estaba haciendo. Esta ONG le dice que esto es atroz, que el promedio para medir la norma sobrepasa y que el cambiar estas medidas diarias lo que iba a hacer era aplanar la medición a nivel anual, por lo tanto no se iban a poder medir los PIC como el de la semana pasada, por ejemplo. Y lo otro que hay, que yo no lo logro entender, creo que nadie con 2 dedos de frente y con un mínimo de criterio pudiera entender, es que las mediciones que se hacen en el sector están en manos de las mismas empresas. Yo no puedo entregarle las mediciones de contaminación a una empresa que contamina. ¿Qué estoy haciendo? Es como entregarle el gallinero al zorro para que lo cuide. Es absurdo. O sea, si aquí no hay colusión, si aquí no hay coimas de por medio, si aquí no hay negocios de por medio, no logro entender por qué razón lo hizo. Simple y sencillamente no logro entender por qué razón lo hizo. Ahora, aparte de estos conflictos que hay, ¿no es cierto?, el Senado y la Cámara de Diputados están pidiendo llamar a la ministra del Medio Ambiente para que explique por qué razón ella no desistió de este cargo por tener conflicto de intereses, por el hecho de que su marido había sido socio por 17 años de Fernando Barros, que es actual gerente de Oxiquim, que es una de las empresas, la otra de la que se habla también es Gasmar, que producen este tipo de contaminantes que mencionaba ENAP en su comunicado. Entonces, estamos en presencia de un descriterio, y yo no diría descriterio, yo diría claramente de genocidio.
porque él sabía lo que estaba haciendo. Cuando uno cambia una norma y no permite una medición diaria, cuando estoy permitiendo que 300 veces, que aumente 300% el material particulado, lo estoy haciendo con ciencia. No es que no sepa, porque tengo asesores, soy el presidente, por lo tanto tengo asesores que me dicen qué es lo que puede pasar si hago esto. Ahora, el gobierno tendrá que aclarar esto y los vínculos con ejecutivos de empresas a los que se ha buscado proteger mediante apresuradas declaraciones como el de la ministra del Medio Ambiente, culpando solamente a ENAP. Y ojo, ENAP y Codelco son empresas públicas. Nosotros ya sabemos que este gobierno quiere quitarle el 10% de Codelco a los militares. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ese 10%? ¿Se lo va a dejar a Chile? ¿O lo va a concesionar, vender o regalar? Porque hasta ahora es el único tope que tiene Codelco para no ser completamente privada. Es ese 10% que va a las Fuerzas Armadas, que debiera de destinarse a otras cosas, a cosas sociales, por ejemplo. Pero este gobierno, lo hemos visto, lleva 6 meses y hemos visto brutalidades. Este hombre viene a vender, regalar y concesionar todo lo poco y nada que le queda a los chilenos. ¿Y por qué está hablando y por qué acusaron a ENAP, a Codelco? Porque puede que después, y esto es una elucubración mía, puede que después digan, no, las empresas estas públicas trabajan mal. Entonces vamos a privatizarlas para que funcionen mejor. Y las privatizo. Y le echo la culpa de esto, porque salieron en todos los diarios, en todas las publicaciones, en todos los medios, acusando a ENAP y a Codelco. Y sin embargo, se probó que ninguna de ellas produce este tipo de gases, y sin embargo, empresas como Oxiquim y Gasmar, que son probablemente las que van a resultar culpables, no fueron ni siquiera nombradas, porque obvio, hay amistades de por medio. Entonces, aquí el presidente, la ministra, tiene mucho, pero mucho que aclarar, Y ojo, hoy yo entiendo por qué la gente en Puchuncaví y en Quinteros lo llamaron asesino, porque yo en su lugar habría hecho exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, y más encima se dio el lujo de hablar de violentista, ¿eh? Y es la misma gente del lugar. Sí, lamentablemente él quiere catalogar a todo el mundo de violentista o de terrorista para justificar el cambio que hizo en la ley antiterrorista, que es permitir acusadores encubiertos, que es lo mismo que teníamos en época de dictadura. Se llenan la boca con la democracia, y la democracia, ¿dónde existe? ¿Dónde está? En este país no existe democracia. Nosotros debiéramos de ser una república, y no lo somos. Ninguno de nosotros, porque todavía muchos de los chilenos no somos capaces de leer la Constitución, de darnos cuenta cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos y obligaciones para ser ciudadanos de la República de Chile. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder tener una democracia como queremos todos. Bueno, queridos telespectadores, nos tenemos que despedir. Le damos las gracias por escucharnos, por vernos, y esperemos que contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Sí, y no se pierdan la transmisión de todo lo que está pasando aquí en Lo Hermida por su festejo. Que lo pasen muy bien y hasta la próxima semana. Gracias.